Muy bien. Gracias por esperarnos. Seguimos aquí en el timón de la economía, en vivo, 11:20 de la noche, con nuevo presidente, con una enorme expectativa y, bueno, por supuesto, con algunas intrigas económicas. Se han sumado ya aquí al debate Jorge Remes Lenikov, ex ministro de Economía, y nuestro querido Agustín Datelli. Bienvenido, maestro. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Bien? Lo extrañábamos en Yo estos también, años, yo también los extrañaba, por eso dije. Bueno, recién veníamos hablando antes de que arranquemos con Jorge Remes Lenikov, que decía, bueno, en realidad al lado de lo que me tocó a mí, esto es una vuelta en calecita, ¿no es cierto? Casi un reparto de globos, lo que le toca administrar a Prat Gay y a Macri. Jorge, ¿vos crees que, digamos, es administrable esta situación? Banco Central fundido, atraso cambiario. Pero vos exagerás lo que yo dije. No es un reparto de globos. Yo creo que la situación es complicada, pero no tenemos la crisis del 2001. Seguro. En el 2001 la presión de los dolarizadores era muy intensa, los bancos estaban quebrados, estaba el corralito, el default de la deuda, la desocupación 18-20%, veníamos de 3 años de depresión. Esas cosas hoy día no están. Sí hay retraso cambiario, sí hay alta inflación, déficit fiscal muy importante, estancamiento de la economía de hace ya varios años, pobreza creciente, pero es mucho más manejable que aquella oportunidad, con lo cual eso no quiere decir de que Ahora, la situación no sea compleja. ¿Cómo se hace para anclar la inflación? Si vos, anclar la inflación, ¿qué quiere decir eso? Digamos, anclar las expectativas inflacionarias, que la inflación viene al 1,5 en noviembre, prácticamente... Pero va a subir un poco la inflación los primeros meses y dentro de 2 o 3 años, según cómo se hagan las cosas, puede bajar un dígito. Eso de anclar la inflación es una cosa media teórica, no... yo no veo esa posibilidad. Yo creo que me da la sensación, yo no sé qué es lo que van a hacer. Pero en algún momento dado, las expectativas de devaluación y de inflación se frenan. Bueno, por eso, depende de qué se haga con el programa económico. Yo no tengo idea, pero me da la sensación, por lo que algunas cosas uno escucha, que en materia cambiaria podría haber algo más parecido a un shock, y en el resto políticas graduales, de forma tal que en 2 o 3 años tengamos una situación fiscal un poco mejor, inflación más reducida. Lo del tema cambiario sí es fuerte. Pero para vos es inexorable una devaluación, digamos, reconocer el precio. A ver, hace 4 años las exportaciones caen, independientemente de los precios internacionales, las industriales y las economías regionales, y hoy día es más barato estar en Europa que estar en Buenos Aires, con lo cual el tipo de cambio está atrasado. Se puede discutir eternamente cuánto es el retraso, pero está atrasado. Con lo cual hay que devaluar. Yo nunca he creído en los que decían y dicen por ahí una devaluación fiscal. Eso se quiso hacer en la época de la Alianza, fracasó rotundamente porque no hay ningún margen para hacer devaluación fiscal, ningún margen. Entonces hay que devaluar. Y yo creo que la única manera de devaluar en nuestro país es vía un shock. No podés hacerlo gradualmente porque te espiraliza la tasa de interés y después los precios. Ahora, entonces, ¿cuánta turbulencia tiene que soportar esa salida del tipo de cambio vía shock? Porque esa es finalmente la discusión, ¿no? ¿Cuánto...? Vos trataste de salir gradual. En su momento, el 1,40 más ser, trataste de hacerlo gradual. Era 1,40 para ver cómo estaba el mercado y al mes rápidamente lo liberamos, pues no teníamos tampoco reservas, como pasa ahora, eran 7.000 millones. Claro. Sí. Lo que tú dices, yo no me doy cuenta un poco la pregunta, porque la cuestión de lo que va a venir hay que contrastarlo con lo que estaba pasando y qué hubiera sucedido haciendo lo mismo que se hacía antes. Esto es igual al 2002 en ese sentido. Había quienes a principios del 2002 decían, ¿y por qué no hacemos en convertibilidad? Claro. Lo que era un absurdo. ¿O por qué no dolarizamos? Lo cual era un absurdo multiplicado por 2. Entonces, si esta tendencia es negativa, el cambio de tendencia siempre, absolutamente siempre es turbulento. Siempre. Uno puede decir 6 meses, 4 meses, 3 meses. No sé, nadie lo sabe. Ahora, todo indica por lo que hemos oído últimamente y por lo que vimos hoy de Macri
Fíjate, Macri no quiere hablar del tema del dólar ni del cepo. Pero Willy, parece que es todo gradual. No, pero a ver, un presidente, yo escuché el discurso, un presidente tiene que decir esas cosas, son lineamientos generales. Después los ministros son los tipos que dicen, bueno, el dólar lo fijamos acá, los encajes acá, la expansión monetaria en esto, el déficit en aquello. Él no puede, en un discurso presidencial de apertura de su mandato, estar hablando del tipo de cambio. La verdad que no va, pero yo no sé nuevamente qué es lo que va a hacer Prat-Gallo, Sturzenegger. La pregunta sería, ¿no habla del tema porque no corresponde y porque los ministros tienen un plan para anunciar? ¿O no habla del tema porque vamos viendo, porque no está tan claro? A ver, Willy, ¿por qué el presidente se va a desgastar en algo que el desgaste lo tiene que hacer el ministro? Mirando en términos políticos. Por supuesto. Entonces, yo creo que el discurso presidencial fue decir las cosas que dijo. De economía poco, habló más en términos de resultados, que hay que crecer, bajar la pobreza. Bueno, muy bien. ¿Cómo la ves, maestro? Mira, estoy de acuerdo con lo que dice que el presidente tiene que tener ese rol y ir a lineamientos generales. Lo que sí me parece es lo que vos acabas de comentar, que esos lineamientos más específicos no lo tienen los ministros que tendrían que ser quienes los dan, Bueno, porque tal vez se está vienen comunicando un mar de confusión muy grande. Tal vez vienen en las próximas horas. Bueno, hasta ahora los primeros lineamientos fueron shock, no gradualismo, no shock, no gradualismo, impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias fue muy desprolijo, eso es absolutamente cierto. Una desprolijidad grande que además tiene costos, una desprolijidad que tiene costos muy importantes. El haber preanunciado hoy una le perdonan devaluación... todo a Macri. Hoy vos decís de Macri, te escrachan en redes sociales, te vienen a buscar a la puerta. A mí ya más no me van a escrachar a la puerta que vengan. Pero digo, más allá de, vamos a corrernos de Macri, si es así, lo que dijo Prat-Gallo en relación a la devaluación preanunciada, rarísimo además preanunciar una devaluación del tipo de cambio, hablando de eliminar restricciones en forma de shock de un día para el otro, con el nivel actual que hoy tiene la economía en forma de reservas, con la poca generación. Pero ya se ve que eso no está bueno, pero disponible, fíjate, el argumento que se utilizó era que eso no tenía traslado a precios. El traslado a precios, que explicábamos que sí lo tenía, se vio solo con la expectativa devaluatoria, que fue tremendo. ¿Cuánto fue el traslado la cadena a precios? básica alimentaria. Vos hace poco, en un debate, fue el traslado me lo negabas y ahora lo estás reconociendo. Fue el traslado a precios? Martínez gradual. Levi Yesek está hablando de pero el un punto. traslado a La semana pasada estuve reunido con el titular de la Cámara de Consumidores. Ellos miden una canasta básica alimentaria entre el 25 de octubre y el día que estuve reunido la semana pasada, que fue el miércoles me parece, había subido ya un 25%. Bueno, pero, pero eso es lo que está diciendo. Pero que va a haber inflación, no hay duda. Pero que va a haber inflación, no hay duda. Parada de precios. Bueno, sin hablar de índices, porque Martín se va con el sesgo, la derivada. Sin hablar de índices. Bueno, paren porque no se entiende nada. Me he olvidado de esto. Sin hablar de índice. Ves que cuando vengo yo se arma el de... No, pero vamos a hablar del índice. En productos puntuales hubo precios que más que se duplicaron. Hubo precios básicos, la harina, plásticos, que después tienen efecto multiplicador sobre otros precios de la cadena, que tuvieron un aumento muy fuerte, más allá de tu análisis. Pero bueno, pero hay que sincerar o no hay que sincerar, pero hay que sincerar o no hay que sincerar los precios relativos. Porque, digamos, todo eso es la inercia que también viene. Y el impacto final sobre el trabajador, porque acá están hablando de que si entran los dólares, si el tipo liquida, si le saco retenciones, lo tiento, le llevo el tipo de cambio, lo convenzo que vale 18 y de ahí no se mueve. Y el laburante, que tiene ingresos en pesos. Pero Agustín, la alternativa era que el laburante se quede sin laburo. La alternativa estaba haciendo que el laburante. Aparte vos te lo dijiste muy bien, Agustín. Hubo precios que aumentaron 25%. Hubo precios que aumentaron 0%. El alquiler, los garages, y otros que aumentaron los más servicios. Hubo otros que... Las frutas que bajaron. La nafta subió solo 4. Ya pasaron las elecciones. Ya pasaron las elecciones. No estemos en campaña electoral. Pero no estábamos. Vamos a hablar de lo que viene. Primero te quiero hacer una aclaración y ahora siguen hablando. Yo no me estoy parando a criticar algo que todavía, porque si no parece, este tipo se da vuelta, se empieza a criticar algo que era lo que yo le criticaba mucho de ustedes, a Martín sobre todo. La crítica constante hacia algo que después genera comportamiento, profecía autocumplida, para nada. Yo quiero acompañar, que le vaya lo mejor posible. Ahora,
tengo que marcar desde mi punto de vista y mi análisis económico el camino que se está siguiendo. Por ejemplo, el camino del endeudamiento, ir a buscar dólares financieros, a mí no me convence. Ahí está no la me clave. gusta, sé las Ahí condiciones sí que hay lo atrás. quiero, estaba esperando A ver. ese comentario. Sabía que ibas a decir eso. Ya me conoce. Sabía que ibas a decir eso. Mira, justamente esa es la clave que le va a permitir el éxito al modelo. Y te voy a explicar por qué. Porque va a reemplazar justamente lo que decía Jorge Remes recién. Es muy difícil hacer una corrección del déficit fiscal de shock. En eso creo que no hay ninguna discusión en los analistas. Ni Macri lo está planteando, ni el ministro lo está planteando. Y sería una locura en el contexto en el cual la economía está Me prácticamente alegro parada. si lo están viendo así. En un momento se plantea. Entonces, No, pero, vas a pero ver eso un no Macri implica, sobreactuando pero eso a la- no implica a la que no tengas que dar una centroizquierda. respuesta al sobreactuando. problema. Y bueno, no Perdóname, importa, pero ahí lo déjame tenés. terminar la idea. Eso no implica que no tengas que darle una respuesta al problema monetario que planteaba Daniel más temprano. ¿Y cómo se da esa respuesta? Matando los dos pájaros al mismo tiro. Si vos cambiás el financiamiento que venís haciendo con emisión monetaria por el financiamiento de deuda, pinchás la expansión de la base monetaria, por lo tanto después discutimos si hay alguna otra medida vía encajes para pinchar el multiplicador, etcétera, etcétera. No me quiero meter en tan técnico en el tema, pero quiero decir, achicás la cantidad de dinero, de una manera el Banco Central se pone en comprador de pesos, digamos. Sí. Es decir, entra de golpe con 8.000, 9.000 millones de dólares a comprar pesos a la economía. Y eso logra el efecto monetario de frenar la inflación además. Igual eso Muy porque bien, desde tu no, punto A de ver, vista, un poquito, un Rodrigo. monetario No, fundamentalista alto, monetario. No, no, Paren. Lo que pasa, Martín, perdóname, es lo último que voy a ¿escucho? decir. No. Es lo último que voy a decir. Es ¿En toda la no soy- noche? No, en esto, Basta. que te quiero atajar con esto. No soy monetarista. Sos Pero el dinero fundamentalista existe. monetario. No, vos haces de cuenta como vivís en la economía del trueque. Como Basta, si no hubiera basta. A ver, dinero. Martín, El dinero escuchemos- existe. Willy, me parece que el punto de fondo es que tenemos que entender cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno. O sea, si no entendemos cuál es el margen de maniobra y empezamos a pensar que tiene muchas alternativas, cuando en realidad tiene pocas, porque hay que pensar que tenemos 7 puntos de déficit del PBI de gasto, 7 puntos, hay que volver Sí. a los 80 para encontrar datos de esa magnitud. Con y otra tres, estructura del gasto. bueno, Pero- y tres bueno, puntos, es importante. 3 puntos del déficit de cuenta corriente. Entonces, ¿cómo y sin reservas en el Banco Central? Claro, pero Entonces, momento, déjame Jorge terminar. dice que hay que salir con shock. No, a Y lo que parecería que la decisión al- política de Macri es que no, haya no, shock. a lo que voy, Willy, No, yo es- tampoco estoy de Willy, acuerdo. Willy, déjame A ver, terminar perdón, la idea. termina. Espera, Rodrigo entonces, Paco. el punto es, si no conseguís financiamiento externo para moderar los costos de la transición, tenemos que ir a un ajuste y una recesión, salvo que vos pienses que el año que viene vas a poder exportar 20.000 millones de dólares más, que Sí. en este contexto es imposible. No. Entonces hay que plantear las restricciones Paco. como están. ¿Qué hay? ¿Qué Sí, decís? me parece que desde el punto de vista o sea, de la situación esta que describe Rodrigo muy bien, lo que hay que pensar es que la salida fiscal tiene que ser gradual y eso siempre se planteó así porque cuando tenés 7% de déficit, bajarlo de golpe es suicida y no tocarlo es suicida. O sea, tenés que bajarlo gradual y no te queda otra. La inflación hay que bajarla gradualmente, tampoco te queda otra porque tenés mucha inercia. Ahora, el tema cambiario, sigo sosteniendo que hay que hacerlo lo más rápido posible, todo lo lento que sea necesario, pero lo más rápido posible. O sea, es cuanto antes podamos hacerlo, porque si no la economía no empieza a crecer. Y eso creo que sigue siendo la idea. ¿Y por qué digo esto? Porque vos acá tenés dos condiciones que todavía no están cumplidas. Una, manejo del directorio del Banco Central. Todavía hay 6 directores que son mayoría y que no lo estás manejando. Entonces, tenés que manejar el Banco Central y tenés que tener un refuerzo de reservas, que es lo que se está buscando. Entonces, que se cumplan las condiciones y después se puede plantear lo mismo que se venía planteando, entiendo, en la campaña, que es una salida del cepo lo más rápido posible, pero no un salto al vacío. Si lo haces ahora sin reserva y sin manejo del Banco Central, sería una locura. Para salir y llevar al tipo de cambio a un nivel que vos logres hacer que el público internalice que ese nivel es de equilibrio. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es ese nivel y cuántos dólares necesitas que entren para que el público se convenza que ese es el nivel de equilibrio? Es complicado. Hoy el Si nivel de eliminan la equilibrio- restricción. Pero por el depende, mercado hace varios pero hago meses una que es 15 pregunta. pesos. ¿Y cuál es la Hago una alternativa? pregunta. Depende de la cantidad Hacerlo de gradual. dólares. Es eso que están diciendo, que es la clave. Es decir, cuál es el precio del dólar que se supone que no va a seguir la subiendo. economía, claro. Exactamente. Ahora, ¿eso depende de los dólares que tenés en las reservas para dar pelea al De las dos mercado? cosas. ¿O depende de la cantidad de pesos de que las dos tenés? cosas. A ver, amenazando Remes, esa... de los Jo- dólares. Jorge. ¿Se puede salir gradualmente del cepo? Digamos, esta idea de buscar como si fuera un blindaje y con eso ir saliendo gradualmente, ¿coincidís que es la
es la solución? Yo creo que estuvo mal planteado al inicio en la campaña cuando Macri decía que el primer día iba a abrir el cepo. No sé quién lo habrá aconsejado, pero es imposible abrir el cepo de un día para otro. Es como si nosotros hubiéramos, en vez de poner el corralón, hubiéramos liberado el corralito. Claro, es exacto. una locura. A mí me parece que eso se hará gradualmente, en varios meses, en función del dinero que pueda entrar. Y la definición del tipo de cambio determina el ingreso de las divisas. A nosotros, por ejemplo, creo que en enero, febrero, con el tipo de cambio ya 2 y pico, 3, aparecieron entre 6 y 8 mil millones de dólares. Pero porque habían hecho el acuerdo con el fondo. No, ningún acuerdo hicimos con el fondo. Y estaba ahí, estaban las retenciones. Ahora, pero déjame hacerte una pregunta. No. Las retenciones empezaron, se establecieron en febrero y empezaron el 1 de marzo. Lo que sucedió es que ese tipo de cambio era tan elevado que la gente pensó que no iba a seguir creciendo. Bueno. Perdón, con lo cual Jorge, sacó pero eso dinero quiere del decir colchón. que eso Pero eso trasladado a pero este eso, escenario, claro. no es un dólar arriba del No es 14, del valor del eso del no es blue. 14 Arriba pesos. Eso no es un dólar No, eso de es 14. arriba de 20. A ver, Eso no es para, 14 no, pesos. Es arriba de 20. Pero, a Arriba de ver, 20 claro, separado. por Eso eso, no es a ver. Arriba de 20. No, yo creo que acá hay un dato que A ver, el Yo por gobierno suerte no no lo lo tengo que sabe. definir porque no tengo que firmar nada, Claro. pero No, eso yo creo lo que aquí vean hay un ustedes. dato que no Pero sabemos y que vimos la última Ahora semana. arriba de 20 es un disparate. El En año la pasado última decía que iba a semana haber nos 20. enteramos A ver, por de a decreto uno. de necesidad de Perdón, urgencia que ¿cómo? A ver. Sí, No, que digo no te que escuchamos. hay un montón de datos que ni del oficialismo, el exoficialismo lo conocía. Ahora te vas a tener que Claro, acostumbrar. no, porque en los últimos 10 días nos enteramos que el gasto público por decreto de necesidad de urgencia aumentó en 110 mil millones de pesos. Pero todos lo intuíamos. Lo intuíamos. No se necesitaba, digamos. Ayer- eso digo. Sí. ya- Ayer, 7 puntos esta ya se mañana, acaba. Claro, por eso. El auto. El cálculo la ese. Secretaría de Finanzas nos actualizó los datos de la deuda pública y que estaba congelada en diciembre del 2014 y aumentó en 12 mil millones de dólares, 240 mil millones de dólares sin computar la deuda con el contado, etcétera. Y estamos, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, 46 puntos del PBI, que hace apenas 3 años, con el cepo en el 2011, estaba en 33 puntos del PBI. ¿Qué es este endeudamiento? ¿Y en De la dólares? Rúa ¿En cayó... dólares? Pero con un- volvemos a lo mismo. con- Con entonces 9 digo, mil millones de, digamos, de nafta o de préstamo, sí, o de de préstamo, no billete. sé si te alcanza para... No, por eso necesitas reconstruir En la los confianza. bancos dicen que se necesitan 25 mil millones. Bueno, la Yo cuenta- tampoco la- entiendo bien esa cuenta. No, la digo. cuenta es por el déficit. Si el gobierno de Macri dice, hasta acá, bueno, la historia con los stocks la resolvemos de alguna forma. Ahora, empecemos a liberar los flujos. Necesitas, en 2016, 20 mil millones de dólares de ingreso o de financiamiento para compensar lo que se te va por déficit que vas a tener en cuenta corriente. Con lo cual, digamos, ahí todavía no recompusiste las reservas. Jorge, Pero yo creo que hay- a ver, A mí me vamos parece cerrar el bloque. que en estas circunstancias la política juega más que la técnica económica. Porque para resolver muchas de las cosas que venimos hablando, cosa que no se pudo hacer cuando a mí me tocó, pero un acuerdo en el Parlamento, un acuerdo con los trabajadores y empresarios y un acuerdo con los gobernadores, un pacto fiscal es fundamental. Eso regeneraría confianza, digamos. Eso de confianza es medio extraño, porque la confianza se logra a medida que vos vas avanzando, es como las expectativas. Viene un nuevo gobierno y no dice cambió las expectativas 180%, es partir del paso y decir que venga la confianza o las expectativas, no. Pero si uno hace un acuerdo en el Congreso, habla con los gobernadores para fijar un cronograma de posiciones que va a tener también el gobierno nacional en materia de gasto y de recaudación, y arma un acuerdo con los trabajadores y los empresarios, la cosa puede funcionar. Yo te Ahora, digo ¿cómo haces el acuerdo con los trabajadores si tenés una inflación Mirá, inercial todo que vos mismo depende. decís la inflación va a subir? Todo depende. Yo te digo, lo del 2002 salió, nosotros en marzo dejamos de caer y abril empezamos a crecer gracias a los trabajadores y a los gobernadores. Yo me acuerdo al día siguiente de asumir, tuve una larguísima charla con Dar. Yo era amigo de Dar, de la CGT por el PJ, digamos, donde vengo. Y yo le dije, mira, le digo, ¿vos qué querés? ¿Ser Lorenzo con Isabel Rodrigazo o
querés salir de esta todos juntos y empezar a generar empleo. Teníamos un desempleo muy alto. Y Daer dijo, sí, claro, tenés razón. Y después hablé con otros gremios y ellos durante los 4, 5, 6 primeros meses, que fueron muy, muy difíciles, no nos hicieron un solo paro. Igual, disculpame una cosa, eso está bárbaro, hoy es otra la película. Claro. Es otra película, en el próximo bloque va a venir la persona, cómo lo charlás. En el próximo bloque viene la persona que más sabe, viene la persona que más sabe justamente de este tema, de cómo están los gremios, de la cómo que se habla vienen con todos, las la que habla con todos, con los gordos, exactamente. con los flacos, con todos. Así que quédense porque todavía seguimos hasta las 12. Jorge, muchísimas gracias por un estar placer. con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, y ya venimos, estamos en Twitter, seguimos. Estamos en Twitter, @elTimonTV. En un ratito vuelve el próximo bloque con Elizabeth Pejer, una periodista que sabe muchísimo de gremios. Ya venimos. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Por un Varela más seguro, llega la Policía de Prevención Local. 421 nuevos agentes varelenses especializados en seguridad ciudadana refuerzan la prevención del delito. Asindar Pymes SGR, impulsando el futuro de las pymes. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Microcentro Porteño, centro neurálgico de la economía argentina. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe.